En estas nuevas consignas lo que vamos a trabajar ya es por ahí un poquito saliendo de lo que son los sistemas en sí y de las equivalencias. Por ejemplo, en esta primera consigna nos solicita que calculemos la longitud del arco correspondiente a un ángulo central de alfa igual a 270 grados, sabiendo que el radio es de 0,8 metros. Bueno, para realizar estos cálculos lo que vamos a tener que tener en cuenta es una fórmula que es de la longitud del arco y va a estar dada por la siguiente fórmula. La longitud del arco vamos a denominarla con la letra S y va a estar dado por el producto entre el ángulo que se forma en una determinada ocasión y el radio. Y acá hay algo que ustedes van a tener que tener en cuenta, es que el ángulo siempre va a estar dado en el sistema radial. Entonces, siempre que tengan, vamos a suponer, en el caso de la igualdad, 2 por pi radian, ustedes van a tener que multiplicar sí o sí el 2 por 3,14 y dejarlo expresado al 2 por 3,14, vamos a suponer que es 8, no sé, vamos a poner 8,1, entonces el resultado va a ser 8,1. ¿Está? Bien, una vez que tenemos claro que este ángulo siempre va a trabajar en el sistema radial, vamos a ver qué nos ofrece la consigna. Bueno, nosotros tenemos, o qué nos pide, tenemos que calcular la longitud del arco, entonces ese va a ser la incógnita. Bueno, ¿qué tenemos como dato? Tenemos el valor del ángulo, ¿sí? Que en este caso nos dice que es alfa, pero es el valor de tita. Entonces esto va a ser igual a 270 grados. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el radio que es de 0,8 metros. 0,8 metros. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos este valor. Tenemos este otro y este es el que no tenemos, no conocemos, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto equivale. Dijimos que equivalía, fíjense que esto teníamos que dejarlo expresado como yo le estaba diciendo recién. Entonces eso es 360 grados. 360 grados es igual a 2 pi radian. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual el 360 grados? Y lo vamos a multiplicar 2 por 3,14. 2 por 3,14. Eso va a ser igual a 6,28. Fíjense que estamos, eso en el caso de que sea 360 grados, pero fíjense que nosotros estamos trabajando con este sistema, perdón, con este valor de ángulo. Entonces vamos a tener que ver a cuánto equivale es exactamente 270 grados. Entonces ahí sí vamos a tener que utilizar la regla de 3 simple nuevamente y vamos a decir que es 360 grados, como dijimos acá, equivalen a 2 pi radian. Y ahora nosotros vamos a tener que ver cuánto equivale 270 grados. Y 270 grados va a ser igual a x. Multiplicamos 270 grados por 2 por 3,14. Fíjense que ahí eso es lo que yo le decía hoy, que tenemos que multiplicar el 2 por 3,14. Y lo dividimos 360 grados y eso nos va a quedar igual a 4,71 radian, ¿sí? Que lo vamos a dejar así, 4,71. Bien, ya tenemos el valor del ángulo, ¿sí? Entonces, acá en este caso, porque eso es lo que yo les decía hoy, nosotros no podemos trabajar solamente con el ángulo o solamente con el ángulo, en este caso tenemos el valor del ángulo, sino que lo tenemos que expresar como el radian. Fíjense que acá en este caso tuvimos que hacer la regla de 3 simple para poder hallar en cuánto equivale esos 270 grados en el sistema radial, porque siempre hay que pasarlo a ese sistema. Bien, entonces ahí recién vamos a poder reemplazar en la fórmula general, es decir que S va a ser igual. Vamos a copiar nuevamente la fórmula, entonces la reemplazamos aquí. Entonces S, que es la longitud del arco, va a ser igual a 4,71 por el radio que dijimos que era 0,8 por 0,8. Y entonces
la longitud del arco va a estar dada por 4,71 por 0,8. Esto es igual a 3 y lo vamos a redondear. Como este ya es 8, lo vamos a dejar como 3,77 metros, porque era lo que estábamos trabajando, y las longitudes en este caso se darían por metro. Todo depende de la unidad de medida que nos indique el enunciado. Bien, ¿qué pasa ahora en el siguiente enunciado? Dice, el extremo de un péndulo de 40 centímetros de largo describe un arco de 5 centímetros. ¿Cuál es el ángulo de oscilación del péndulo? Sí, bueno, vamos a imaginarnos, ¿sí?, que esto es un péndulo. Bueno, algo así, usted imagínense que esto es un péndulo y que esto se va moviendo, ¿sí? Bueno, de aquí a aquí, esto nos dice que es de un arco de 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros. El extremo de un péndulo es de 40 centímetros, esto mide 40 centímetros. Y nosotros lo que tenemos que encontrar es el valor de este ángulo que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hallar? Y utilizando nuevamente la misma fórmula que teníamos. Bueno, que vamos a escribir primero qué datos tenemos. ¿Sí? Los datos que tenemos es que el extremo es de, vamos a pasar esto como dato principal. Entonces el radio va a ser de 40 centímetros. Bien, ¿qué más tenemos? S, que sería la longitud del arco, que tenemos aquí, es de 5 centímetros. Y lo que no estamos teniendo es el ángulo, y es lo que nosotros tendríamos como incógnita en nuestro problema. Bien, utilizando la misma fórmula que decimos que es S igual a tita por R, vamos a despejar de la misma y ver cuál es la incógnita que tenemos que encontrar. Entonces el ángulo a que va a ser igual a S sobre R. Bien, ¿tenemos S? ¿Tenemos R? Sí, pero fíjense, entonces ahora que lo único que tenemos que hacer es encontrar el valor del ángulo. Entonces el ángulo va a ser igual a S, que dijimos que es 40 centímetros, sobre 5, perdón, hice al revés, es 5 sobre 40, es 5 sobre 40, y esto va a ser igual entonces, y ya lo voy a hacer, 5 dividido 40 es igual a 0,125 radian. 0,125 radian. Pero esto ya está expresado solamente en radian. Ahora nosotros tenemos que expresarlo como un ángulo, como lo teníamos aquí. Entonces vamos a trabajarlo nuevamente en el sistema sexagesimal. Entonces decimos que 2pi radian equivale a 360 grados. Ahora lo que nosotros queremos saber es igual a 0,125 radian, lo que equivale, no sé. Entonces vamos a hacer 0,125 por 360. Esto es igual, y lo dividimos por, vamos a poner 2 por 3,14. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a 7 grados. Fíjense que, ¿por qué lo multipliqué por 3,14? Porque acá ya está multiplicado, se ve que como no acompaña el pi, entonces este 0,125 ya está multiplicado por 3,14. Entonces va a ser 7 grados, 9 minutos, 56 segundos. Acá ya está, esto era 5 y esto era 40. Entonces, el ángulo que nosotros queríamos, que teníamos como incógnita, la respuesta va a ser que el ángulo es igual a 7 grados, 9 minutos, 56 segundos. ¿Qué es lo que queda expresado como quedaría el enunciado aquí en la otra consigna? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Un último problema
donde nos pide acerca de, trabaja con el minutero de un reloj y nos dice que mide 12 centímetros y qué distancia recorre la punta del minutero durante 20 minutos. Bueno, en este caso vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos el radio, nos dice que mide 12 centímetros. Tenemos el ángulo, que nos dice que mide 20 minutos. Fíjense que acá, en este caso, estamos trabajando en el sistema horario. Vamos a tener que transformarlo, evidentemente. Y nos está pidiendo qué distancia recorre, es decir, que vamos a tener que encontrar el valor del arco, la longitud del arco. Entonces, primeramente, vamos a tener que trabajar con las igualdades que habíamos trabajado anteriormente. Para empezar, tenemos que ver cuántos grados equivalen estos 20 minutos. ¿Sí? Entonces, 60 minutos, fíjense que 60 minutos sería una hora. Esto va a recorrer entonces 360 grados. ¿Sí? Acá le voy a poner así. Entonces, 20 minutos, ¿cuánto equivale? Lo que no sabemos. Entonces va a ser 20 por 360 dividido 60. Es equivalente a 120 grados. Bueno, ya tenemos en este sistema, ¿sí? Ahora lo que vamos a tener que hacer es pasar. Recuerden que este ángulo trabaja en el sistema radial. Entonces vamos a tener que transformarlo al sistema circular. Nuevamente decimos que es 360 grados equivalen a 2 pi radian. Entonces, ¿cuánto equivaldría a 120 grados? No sé. Entonces, vamos a multiplicarlo. ¿Sí? Y en este caso, nos quedaría entonces 120 grados por, y lo vamos a multiplicar que nos quede en radian directamente, por 2 por 3,14 dividido 360 grados. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 2,09. 2,09. Así le vamos a dejar. Déjenme que corrobore una cosita y ya estamos. Bien, perfecto. Bien, entonces tenemos esta igualdad. Ahora ya podemos reemplazar en la fórmula que teníamos, que era S igual a tita, perdón, por el radio. Entonces nos vamos a ¿cómo reemplazar? Entonces el ángulo es 2,09 por el radio, que es 12 centímetros. Entonces ese va a ser igual a 2,09 por 12. Y esto es igual a 25,08 centímetros. Y esto es lo que equivale lo que nos pedía, que es la distancia que recorre la punta del minutero durante 20 minutos.